saludarlos a los que todavía se mantienen conectados a pesar del fuerte aguacero que cayó y que casi continúa cayendo en Santa Marta. Agradecerles al profesor Jairo, a la profesora Claudia por la organización de este evento, a la Universidad Sergio Arboleda que lo ha acogido y bueno, toda la organización, el andamiaje que implica la organización de este tipo de eventos. Cuando, digamos, un poco estaba la convocatoria del evento, de todas maneras, casi que la historia que yo hago es más una historia en la línea de lo político, con algunas temáticas de la historia cultural, pero quizás hacer de pronto algo más visual, intentarme o lanzarme a analizar algunas imágenes. Ya lo había hecho y lo hago quizás en las clases con acuarelas, con grabados principalmente, con todo el tema de los elementos alegóricos, pero quería hacerlo quizás con las imágenes, un banco de imágenes que había estado corriendo y que está en el repositorio de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, básicamente con una serie de fotografías de la United Fruit Company. Hace algunos años, pues también había visto un análisis de las imágenes de la United Fruit Company para el caso de Centroamérica. Hace unos meses también llegó un profesor y dio una conferencia precisamente sobre cómo estaba la iconografía. En este sentido, él lo aplicó al tema racial y cómo desde algunas imágenes de la propaganda de la United Fruit Company, precisamente de la publicidad, se podían establecer algunos códigos encriptados, algunas simbologías precisamente sobre el racismo, ¿no? Y obviamente sobre cómo se publicitaba el banano en Estados Unidos, quién lo producía con toda esta carga racista y quién lo consumía pues con toda la carga del mundo moderno norteamericano. Entonces, ese análisis me llamó mucho la atención y bueno, cuando estuvo la posibilidad de presentar una ponencia, pues quise hacer algo en este sentido más gráfico, además porque entendí un poco, ¿no? El evento ha estado más inclinado al tema precisamente de lo gráfico, de lo visual. Entonces, espero un poco conversar con ustedes, ya les comentaré no solo estas ponencias, sino algunos otros libros de inspiración para analizarlo bajo esta óptica. Pero la idea es un poco mostrarle a través de las imágenes cómo se representaba la vida del otro lado del alambrado, eh, bajo los códigos del imperialismo, a través del ejercicio fotográfico y de los repositorios de la United Fruit Company. Quienes hemos leído Cien años de soledad sabemos que García Márquez allí en la novela estableció una división, ¿no? Una división que era real y una división que era unos ingenieros y sus familias viviendo del otro lado de la línea del tren y viviendo dentro de unos alambrados electrizados y también viviendo dentro de unas casas cuyas ventanas y cuyas puertas tenían anqueo para evitar todo el tema de los mosquitos, pero viviendo también en medio de pastos verdes, en medio de ciertas comodidades y de ciertas tecnologías que del otro lado del pueblo y del lado también de todo este hacinamiento de los trabajadores no tenían. Entonces un poco el ejercicio fue ese. Ya hace mucho tiempo había visto o conocido el libro de Laura Muñoz sobre la fotografía imperial desde la visión de la revista National Geographic y la forma como se ha representado el Caribe. Cuando vi, digamos, ese texto y lo estuve revisando, pues pensé que de pronto en algún momento uno podría hacer algo así parecido con la revista Semana y la forma en la cual esta revista desde Bogotá ha retratado el Caribe colombiano, pero bueno, ya ese sería un ejercicio de más largo alcance que estaría ahí pendiente por analizar, ¿no? Cómo desde Bogotá, no solo Semana, también puede ser el Cromos y quizás muchas otras revistas representaron el Caribe colombiano, en este caso tomando como modelo la investigación de Laura Muñoz, que quizás la conocen y si no,
pues la recomiendo. Incluso se puede descargar el libro completo a través de este portal de Academia. Entonces, es mirar un poco una serie de simbologías que estaban ahí en esa representación. Santa Marta y toda la zona bananera, como ustedes saben, recibieron de manera fuerte todo el impacto de la presencia de la United Fruit Company, no solo en las plantaciones, sino también en la representación de sus casas tropicales, que de alguna manera van a aparecer reflejadas en la obra de García Márquez, pero también en las obras literarias de muchos escritores norteamericanos, como Flower, que van a encontrar allí, ¿no?, ciertos parecidos de estos pueblos y estos reflejos de esta arquitectura. En Santa Marta, sectores completos como el hoy en día Barrio El Prado todavía siguen guardando esa arquitectura. Quizás el compañero Edgar Soto, cuando habló hace un rato del tren de Santa Marta, pudo hacer alusión o debió hacer alusión a esta arquitectura que está presente no solo en Santa Marta, sino también cuando uno sigue esa línea del tren, se ven todavía algunos vestigios en Pozos Colorados, y obviamente en lo que hoy conocemos como Prado Sevilla también está allí, ¿no? De alguna manera la United Fruit Company va a intentar demostrar cómo va a traer esta modernidad a estos lugares. En aquel momento, cuando vi ese estudio al que hacía referencia, donde analizaban precisamente toda esta fotografía de la United Fruit Company en Centroamérica, aparecieron otros elementos que quizás aquí no los encontré, ¿no? Fotografías donde estaban muy evidentemente fotografiados los automóviles Ford como una muestra de la llegada de la modernidad. Fotografías donde estaba muy intencionalmente fotografiados los teléfonos, donde aparecían muy intencionalmente los postes de energía, los cables del telégrafo, es decir, que quedara de alguna manera retratado allí toda la modernidad. Pero particularmente era muy peculiar que había una ausencia del elemento humano. Fue una tendencia muy de los años 20. Muchos de los calendarios, de los directorios comerciales y de los registros fotográficos que se hicieron, por ejemplo, de los mercados públicos, de edificios públicos institucionales, siempre está de manera presente y constante la ausencia del elemento humano, y siempre intentar retratar precisamente lo que era la materialidad que representaban esos sitios. El elemento humano, sobre todo en estos años 20, va a mostrarse como algo que carga el ambiente, y entonces este tipo de fotografía los elimina. Contrario, ¿no?, al día de hoy, que más bien los fotógrafos y la fotografía institucional intenta que todos estos espacios, parques, edificios institucionales, obras públicas que hacen alcaldía, gobernaciones y presidencia, esté precisamente la gente allí presente. Aunque de alguna manera todos estos proyectos, así como los renders que se construyeron en ese momento y que se siguen construyendo, evidencian un racismo encristado al utilizar, en el caso casi recurrente, iconografías o iconos de personas relativamente blancas, ¿no? Y una ausencia completa de gente de otros colores, como se dice en historia, para representar una modernidad racial de los lugares, entre comillas, ¿no? Entonces, un poco lo que vamos a intentar hablar está encriptado en estos ejes temáticos. Primero, el registro fotográfico que tiene la United Fruit Company va a intentar o comienza mostrando los vestigios o los resultados o el impacto negativo, en este caso, de la huelga de 1928, y luego se va a lanzar en un andamiaje para mostrar los beneficios casi silenciosos. Este es un álbum fotográfico que tiene de pronto algunos pies de página, pero lo que vamos a intentar hacer es precisamente analizar cuáles esos códigos o esas intenciones que estaban allí para mostrar a través de la fotografía, y por ende los impactos positivos de la United Fruit Company desde su punto de vista
que habían traído precisamente a esta zona, ¿no? Y que se supone no eran justos con ella, porque a pesar de todo eso, pues había dado una huelga. Vale decir, ¿no?, que en otro libro que no, ya no está dedicado al análisis iconográfico, sino básicamente a los sucesos, es el libro de Marcelo Buscelli, Después de la hojarasca, y él logra demostrar un poco cómo a partir de algunos testimonios orales, pero también de pronto de muchas evidencias, él encuentra cómo luego de la huelga de 1928 y la masacre de Bananera y las subsiguientes huelgas en los años 30, y cómo después, cuando la compañía se va, comienza a darse una nostalgia por los tiempos en la que estuvo presente. García Márquez lo muestra, ¿no?, también en 100 años de soledad, cómo durante estos tiempos de auge hay cumbiambas y hay fiestas que alrededor de una fogata y de los tambores lanzaban fajos de billetes porque sobraban, quemaban billetes en fajo como si fueran velas, digamos, mostrando toda esta bonanza, pero como luego, cuando la compañía se va, comienza de alguna manera esta soledad. Entonces ya Marcelo Buscelli lo había mostrado, y de alguna manera la compañía, a través de este registro fotográfico, intenta remarcar esa idea. Entonces luego vamos a ver precisamente los comisariatos, algunas fotografías, quizás ya ustedes la conocían, quizás otras no. Vamos a estar mirando por dentro los comisariatos y lo que ellos intentaron mostrar. Vamos a ver también las casas al interior, salas y habitaciones, a través de una idea de mostrar la modernidad y las materialidades, un poco de las sociabilidades, en este caso las llamadas sociabilidades modernas, como lo llamó François Xavier Guerra, en el sentido de la fiesta, de los deportes, del otro lado de la alambrada, y luego cómo la compañía va a intentar mejorar la higiene y la salubridad, en este caso, de los trabajadores, a través de la mejora y el establecimiento, pues, de baños y de mejores casas. Luego, pues, vamos a hacer una conclusión. Esta primera imagen, ¿no?, nos está mostrando el comisariato y una vista exterior del comisariato en Santa Marta, prácticamente en febrero 21 de 1929. Estamos hablando de unos escasos 2 meses de haber ocurrido la huelga, y fíjense cómo hay un primer mensaje, ¿no? Un edificio de estilo mezclado de Art Deco, o de lo que podríamos llamar ya una arquitectura más ecléctica, que está apuntando hacia la modernidad. Los carros precisamente parqueados para mostrar, pues, todos estos beneficios que traía la modernidad y la presencia de la United Fruit Company. Uno de los primeros registros que aparece en este fondo es precisamente todos los vestigios negativos que había dejado la huelga de las bananeras. Casas destechadas, cantidad de escombros quemados como un impacto de los efectos negativos. Aquí tenemos también, ¿no?, cajas fuertes abiertas, alguna tecnología quemada, la presencia un poco de la policía vigilando, y cómo todos estos edificios prácticamente habían colapsado alrededor de lo que se llamaba, o alrededor de lo que se dio durante esos días en la llamada masacre de Bananera, ¿no? En algún momento hice el ejercicio también sobre las noticias de la prensa local, específicamente el periódico La Prensa de Barranquilla, que en principio va a mostrar, ¿no?, cómo comienza a surgir la huelga. Luego va a mostrar los sucesos de la noche del 6 de diciembre, y después va a comenzar a mostrar titulares impactantes. Quizás el más famoso, ese titular que habla de 100 muertos en esa madrugada, ¿no? Pero luego la noticia va a ir cambiando, va a ir evolucionando, y va a terminar con una página completa de la publicación de fotografías de cómo habían quedado las oficinas en ese momento. Ya se olvidan, digamos, de esas 100 víctimas, o bueno, en ese caso del titular, porque como saben, no sabemos a ciencia cierta cuántas fueron, pero ya se van a olvidar del elemento humano y se van a dedicar
a las materialidades. Y allí, acompañado de esa fotografía, van a estar titulares como tantos miles de millones en pérdidas, ¿no? Ya un poco se va a enfocar pues precisamente a las pérdidas materiales que había tenido la compañía norteamericana debido a toda esta cantidad de días y de sucesos alrededor de la huelga del 28. Ya las huelgas de los años 30, por ejemplo, la huelga de 1934, no va a tener necesariamente ese impacto violento, aunque los resultados en temas políticos y en temas de mejora, pues van a ser mucho mejor. Entonces, a partir de allí es donde uno comienza a ver, ¿no?, una intención por la compañía intentar demostrar y publicitar todas las ventajas y los beneficios materiales que había traído. Y quizás uno de estos modelos va a ser el comisariato. Los comisariatos van a significar una forma moderna de cambio, de canje, van a significar un punto de acopio donde van a llegar de alguna manera todas las nuevas tecnologías, todos los nuevos productos que antes no tenían acceso directamente de Estados Unidos a ese lugar. Nuevamente en una alusión a la obra de García Márquez, ahí vemos, por ejemplo, bueno, no solo los almacenes, sino específicamente, ya le hace mucho énfasis, en el almacén de Prieto Crespi, ¿no?, que traía cual tenía un surtido amplio, una gran cantidad de juguetes y de tecnologías que aterrizaban allí, haciendo alusión precisamente a estos comisariatos. Estos comisariatos estuvieron en Santa Marta, estuvieron en Ciénaga, estuvieron en Fundación, e indudablemente estuvieron en Aracataca y en muchos otros pueblos. En algunos, como ese que vimos en Santa Marta, eran grandísimos, en otros quizás eran mucho más pequeños, pero todos tenían realmente un surtido impresionante y significaron la posibilidad, en este caso, de que muchos trabajadores pudiesen acceder a productos alimenticios, pero también tecnológicos, incluso también de vestuario y de moda que podían conseguir allí, que quizás en otros almacenes no tenían esa pronta posibilidad, ¿no? Estos comisariatos, la mayoría, se van a retratar en algunos casos sin vendedores y sin compradores, intentando mostrar todo lo organizado que tenían, ¿no? Y todas estas marcas de sombreros, de zapatos, insisto, la calidad de las camisas de las que habla también o de las que se hablan en los testimonios que Marcelo Buscelli recopiló. Fíjense, por ejemplo, esta fotografía. Intenté, en principio había hecho algunas presentaciones donde había colocado demasiadas fotografías en una sola diapositiva, pero luego intenté seleccionar mejor y escoger algunas de estas fotografías puntuales para poder mirar qué productos se podían ver allí, ¿no? Y en esta que me gustó mucho, vemos, por ejemplo, aquí arriba, ¿no?, la marca ya de toallas higiénicas de Potes. Vemos acá abajo la Coca-Cola, vemos sartenes, vemos por acá un reloj. No sé si me están siguiendo, si se puede seguir el cursor del mouse. Vemos, por ejemplo, crema para embetunar, vemos también los cepillos, vemos obviamente espejos, vemos una cantidad de productos quizás farmacéuticos, colonias, tabacos, chocolates por algunos lados, jarabes, polvos, perfumes, sartén, luz eléctrica. En otra investigación paralela que estoy haciendo, precisamente el tema de la presencia y de la llegada ya de la luz eléctrica en Aracataca va a ser todo un proceso y un impacto, ¿no? Y unas ideas bastante raras quizás en comparación a nuestra idea sobre la luz eléctrica hoy, sobre su higiene, sobre cómo la luz eléctrica ayudaba incluso a mejorar la salubridad de los lugares simplemente con su iluminación. Entonces hay todo unos mitos sobre la luz eléctrica de ese momento, pero también incluso alcanzamos a ver lámparas que todavía se venden en los centros, en los mercados, que son estas lámparas de mechones que funcionan
precisamente con gas de este normal que conseguimos todavía en las tiendas o que cada vez es más difícil conseguir, pero que hasta hace unas décadas se conseguía mucho. Entonces, todas estas fotografías están intentando mostrar precisamente cómo los comisariatos que de alguna manera competían con las llamadas misceláneas o con las llamadas casas comerciales, que sería lo que hoy en día sería lo más parecido a una miscelánea de barrio. En Barranquilla existieron muchas casas comerciales muy famosas, como una casa comercial que se llamó Helga y que estaba junto a la iglesia de San Nicolás, más o menos en los años 30, 40, aparecieron todas estas casas comerciales y de alguna manera eran algo parecido a lo que son hoy en día las misceláneas de barrio, con muchos productos, pero en este caso principalmente norteamericanos, ¿no? Hoy en día estas misceláneas de barrio, pues básicamente su surtido más fuerte viene, ya sabemos, de China. Pero fíjense cómo todos estos elementos hacen parte de la modernidad. Eh, Estamos hablando de finales de los años 20, la mayoría de fotografías son del 29, ahí veíamos, ¿no? Un poco después de la huelga de las bananeras y quizás las más viejas en este contexto son del año 53, 56. Entonces estamos viendo toda una cantidad de productos que la gente comenzaba a utilizar en esa coyuntura y que quizás 20 o 30 años anterior en el año 1900 y quizás en 1890, apenas sectores como Barranquilla, quizás como Ciénaga, Cartagena, obviamente, quizás Santa Marta, habían podido utilizar, pero en los sectores más rurales, inclusive donde no estaba el enclave, no habían podido, era muy difícil acceder a estos productos. Entonces, de alguna manera, la línea del tren que llegaba en el o a través del cual llegaba el tren con muchas novedades, también a su vez llegaba con toda esta cantidad de productos. Toda esa idea de la conexión, como ustedes saben, va a estar también vinculada en el caso de la obra de García Márquez con el tema de los gitanos y estos gitanos que también van a traer muchos descubrimientos y mucha modernidad. Entonces, de alguna manera, la compañía jugaba a hacer la idea generalizada de la modernidad, de la línea del tren que se conectaba con el mundo, que llegaba, que sacaba el banano y que regresaba cargado de todas estas cantidades de productos modernos para ese tiempo, a los cuales incluso se le va a sumar equipos de sonido, radios y obviamente, como lo menciona García Márquez, prácticamente en el primer párrafo de 100 años de soledad, el hielo. Yo encontré que ya para los años de 1914 ya existían fábricas de hielo en Aracataca, pero la mayoría de ese hielo todavía se fabricaba en Ciénaga o en Santa Marta y se llevaba a través de la línea del ferrocarril. Fíjense estas otras dos fotografías del interior de un comisariato. Son fotografías de inicio de los años 30. Ya ahí, digamos, la presencia de personas que están quizás con un test de piel más oscura, a los cuales ahorita vamos a ver de manera diferente, pero alcanzamos a ver, ¿no? Un gran almacén construido precisamente en hormigón con plafón, lámparas, sombreros, de este lado, en esta otra fotografía, sillas de mimbre, triciclos, bicicletas, muchas bicicletas también, y todo el tema de la ropa y de alguna manera la elegancia, ¿no? Que comenzaba a mostrarse. Entonces, todo este apogeo va a significar o se va a unir precisamente con el poder adquisitivo de estas personas. Marcelo Buscelli logró mostrar que realmente los sueldos no eran tan elevados, solo que en el caso, por ejemplo, de una familia completa, podía trabajar o podían trabajar todos los hijos y los padres vinculados a alguna actividad dentro del enclave y por ende, cuando había pago, pues los sueldos rendían mucho más porque prácticamente la ocupación o el desempleo era muy bajo. Y eso ayudaba quizás a que hubiese una mayor acumulación del capital en el caso de las familias.
Fíjense esta fotografía del año 53, un comisariato en la población de Sevilla, muy bien organizado, con todos sus productos. En este caso, ya también se insertaba en las costumbres el papel higiénico, la pasta de dientes, el cepillo de dientes, que eran aspectos que quizás antes de la llegada de la compañía no estaban completamente insertados. En esta otra fotografía podemos ver, también del año 53, ya cortes de tela, ventas de camisa, ventas de media, y entonces todo un surtido en el sentido de la moda, en el sentido de los usos de la bicicleta, como habíamos visto, y de los triciclos, y también en este caso de la farmacéutica, que también comenzaba a ingresar de manera fuerte. Pero particularmente, fíjense acá cómo son ya productos manufacturados en la fotografía que está de primero, enlatados, botellas envasadas de productos, productos prácticamente ya, como digo, manufacturados o procesados, quizás diferente a lo que encontraríamos en un mercado, quizás diferente a lo que encontraríamos en algunos casos en una de estas tiendas de barrio. Entonces ya era una muestra también diferente de esa modernidad. Vamos a ver, ¿no?, algunas otras fotografías que están allí de comisariatos más pequeños y de gente, trabajadores, acudiendo, ¿no?, a cambiar esos vales precisamente en este comisariato. Quizás el ejercicio, insisto yo, ¿no?, que más interesante que hizo Marcelo Uccelli es, siempre habíamos crecido con el mito de que los trabajadores habían protestado de manera fuerte, y así lo fue, de que no querían que se les pagara con vale, sino que se les pagara básicamente con dinero en efectivo y que ellos pudiesen comprar en el lugar donde quisieran. Un poco el ejercicio que hizo Marcelo Uccelli es que demostró, ¿no?, que después los trabajadores y en las entrevistas posteriores y los momentos posteriores a la huelga y a la ida ya de la United Fruit Company, encontró y mostró cómo los precios en el comisariato eran realmente competitivos, eran relativamente bajos, y cómo después de haber protestado por esas formas diferentes de pago, pues muchos de los trabajadores comenzaron a ver que el dinero no les alcanzaba cuando precisamente acudían a comprar a otro lugar. Otro elemento fundamental que muy poco está descrito, hoy en día podemos ir todavía a algunas casas de Prado, Sevilla, a las casas, por ejemplo, que hoy en día ocupa la familia Leal, y ahí vamos a ver todavía piezas de vajilla de la United Fruit Company, cierto mobiliario de esa época, obviamente la estructura de la casa, la cocina, los baños que todavía se conservan, pero vamos a ver también mucho, ¿no?, en este interior de esta casa, estas materialidades, la existencia ya de luz eléctrica, una mueblería basada principalmente en mimbre, que habíamos visto en una de las fotografías anteriores y que yo había visto también, o que hemos visto en algunas de las fotografías al interior de las casas de Barranquilla, como el mimbre y como el mimbre tejido pues estaba muy presente en estos lugares. En la segunda fotografía, que ya muestra más una habitación, muestra nuevamente las sillas de mimbre, la lámpara y la existencia de luz eléctrica, cortinas, mosquiteros indudablemente, y estas camas ya de metálicas que van a ser muy común y que van a estar muy presentes en toda esta región. Creo que incluso en la casa de Aracataca de García Márquez, en la casa museo, cuando vamos, todavía encontramos una de estas camas metálicas allí en muchos de estos lugares, y obviamente la presencia de manera constante del mosquitero como arma para intentar combatir los mosquitos durante todo ese tiempo hasta el día de hoy.
Otro de los ejes fundamentales que van a estar allí en los bancos fotográficos de la United Fruit Company es mostrar ahora sí, bueno, ya habíamos saltado, ¿no? Ahora sí, al otro lado del alambrado, ya con el interior de las casas que las habíamos visto aquí, ¿no? Sus vaquillas, sus muebles, sus elementos de modernidad y de tecnología como la luz eléctrica, como las lámparas. Y también vamos a ver ciertas formas de dispersión de los ingenieros y de los subalternos más allegados a estos ingenieros con la presencia ya de sociabilidad. Una de esas sociabilidades, indudablemente a través de los deportes e indudablemente a través del béisbol, la piscina que todavía se encuentran algunos vestigios allá, aunque ya no funciona, pero la piscina todavía existe en este Prado Sevilla. Hay algunas alusiones también en 100 años de soledad a cómo Meme en algunos casos era invitada del otro lado de la alambrada y cómo en algunos momentos podía compartir con estos hijos de los ingenieros, pero digamos en las fotografías que vamos a ver ahorita no se evidencia la presencia quizás de hijos de los obreros o por lo menos de gente con características de la región Caribe para esos momentos y para esa zona y para las oleadas afro que llegaron precisamente por estos lugares y que hoy en día existen todavía corregimientos como Párate Bien, que está allí, que evidencian pues, la presencia de grandes oleadas de sectores afro en estos lugares como trabajadores de la United Fruit Company. Hay en ese banco también de fotografías todo el tema de la educación de los niños, en algunos casos para Santa Marta, en algunos casos para Sevilla, incluso algunas fiestas ya de disfraces a propósito de estos días que vivimos estas fiestas. Y bueno, va a estar allí ¿no? la educación como reflejo de una forma también de modernidad y de alguna manera de civilización. Esta era precisamente la fotografía que me refería, muy probablemente tomada en la coyuntura de lo que nosotros llamamos, de lo que se llama el Halloween, con los disfraces, con la representatividad y con la inclusión ¿no? de niños y adultos en esta fiesta, muchos disfraces propios de los años 20 en estos grandes caserones con ventanas o ventanales grandísimos, puertas, arriba vemos todo el tema ya de la presencia de la energía y de la luz eléctrica, y en la segunda pues también vemos la presencia de muchos de estos niños disfrazados en lo que era toda su vida social al otro lado de la alambrada. Fíjense ustedes cómo todas estas fiestas que yo describía al principio, ¿no? De la quema incluso de billetes alrededor de una fogata, de incluso la fiesta que describe García Márquez, donde se consumía mucho ron, donde se bailaba y donde se quemaban mucho dinero, van a ser fiestas completamente diferentes y completamente desconectadas de estas. Ahorita mismo no tengo un recuerdo claro, pero también de alguna manera estas imágenes podrían reflejar el tema del carnaval que sí está presente en 100 años de soledad, uno de estos Buen Día que se disfraza también de tigre, pero fíjense ustedes que son fiestas completamente desconectadas de un lado, toda la vida cultural y vibrante del pueblo, y del otro lado de la alambrada, pues más estas fiestas de los ingenieros y de los trabajadores de alto rango de las compañías. Nuevamente hay los niños encorbatados. Un poco la segunda fotografía no la colocaba ahí más bien por el uniforme, sino que hay de pronto una existencia de manera constante, pero no logré encriptarla más allá de la presencia de la radio y el telégrafo, de fotografiar estas antenas. Aparecen
solas, aparecen con personas, pero siempre de alguna manera las antenas están apareciendo allí, los postes de luz, como yo les decía, que es la manera también de reflejar un poco la llegada de la modernidad a través de la luz eléctrica y en este caso las antenas de mostrar, ¿no? Los radios, los telégrafos y las señales que se emitían un poco para mostrar cómo se estaba intercomunicado. Fiestas también, ¿no? Insisto yo, con una completa desintegración con la gente del pueblo, sino que era casi unas sociabilidades más al estilo norteamericano y más apartado de esta vida de las poblaciones de Aracataca. Aunque vale decirlo, yo encontré en alguno de estos periódicos de los años 30 una fotografía del abuelo de García Márquez montado y dando algunos paseos con uno de estos ingenieros, más bien paseos de domingo y no eran temas laborales, sino que eran temas en algunas coyunturas donde se invitaban a algunas personalidades políticas del pueblo a sus fiestas, pero no una integración completamente entre un sector y otro. Otro aspecto fundamental que nosotros vamos a ver en la intencionalidad de esta fotografía es cuando luego de la huelga del 28, de la huelga de 1933, 34, la United Fruit Company decide de alguna manera mejorar, en este caso, las condiciones de salubridad y de higiene en la que vivían los trabajadores, no solo en los campamentos, sino en algunos casos en sus propias casas. Y entonces comienza a diseñar letrinas y baños y letrinas campesinas, como le podríamos llamar hoy en día, para comenzar a ser instalados en diferentes lugares, principalmente en las casas que están dando a sus trabajadores, pero hay una fotografía, no sé si la dejé o la quité, que tenía abajo el nombre de la fabricación de letrinas para casas. Entonces, estos baños van a permitir de alguna manera tener un mejor manejo de los desechos humanos, del excremento más bien, y de alguna manera intentar manejar la salubridad. Recordemos que la huelga de las bananeras van a intentar postular 8 o 9 puntos. Uno de esos puntos, ¿no?, va a ser precisamente unas mejores condiciones higiénicas de los lugares donde pernoctaban los trabajadores del banano. Y en ese caso, las mejores condiciones higiénicas no solamente era una mejor cama, sino también mejores baterías sanitarias para el olor y el control, pues precisamente de los excrementos. Y aquí va a estar de manera claramente evidenciada la fabricación de estos lugares, la fabricación precisamente de las letrinas. Creo que la foto que quité son la de unas tapas que iban, seguramente se construían unos pozos a los cuales se colocaba esa tapa y sobre la tapa pues se colocaban estos inodoros, insisto yo, campesinos, que no tenían sistema de agua, sino que prácticamente caían directamente al pozo y que solamente tenían una tapa, pero que desde el punto de vista de la modernidad que intentaba mostrar la multinacional, pues se traducía en ese sentido. Incluso son uno de los pocos registros que existen sobre precisamente estos temas de el manejo, ¿no?, del excremento como una simbología de poder mostrar la modernidad y de poder mostrar la civilización y de poder mostrar unas mejores condiciones laborales higiénicas para los obreros y los trabajadores. Luego, fíjense, ¿no?, esa fotografía ya de mediados del siglo XX, donde comienzan a establecerse y a darse ya unas casas. Entonces ya aquí se cambia una arquitectura de madera, como habían estado incluso construido la mayoría de casas de estos diferentes lugares, incluso las que podemos encontrar en Prado, Sevilla, y ya comienza a haber una arquitectura en bloque, en ladrillo, con letrinas, con inodoros,
No hay fotos al interior de estas casas. Lo más seguro es que hubiese también un amoblamiento muy básico, pero incluso estas casas todavía hoy se pueden encontrar en esta región de Prado, Sevilla, cuando uno cruza. Simplemente que no son tan vistosas o tan llamativas como las casas donde vivían los ingenieros en esa época. Entonces, de alguna manera, el ejercicio que intenté hacer para mostrar, ¿no? De alguna manera, una mirada más visual del tema de las condiciones de las sociabilidades al interior del campamento, al interior o al interior del otro lado del alambrado, y cómo la United Fruit Company, después precisamente de la masacre, intenta mostrar cuáles eran esas buenas condiciones que ellos habían llevado a la población a través de comisariatos, a través de lo que se vendía en comisariatos y a través de la mejora en este sentido de la vivienda y de las condiciones de salubridad en las cuales vivían los trabajadores. Entonces, muchísimas gracias. A ver, bueno, si ya que ya puede dejar de compartir pantalla, doctora Adriana. Bueno, como siempre, muchos aplausos por esa maravillosa conferencia. Para quienes somos apasionados de la imagen, resulta un ejemplo a seguir en el aspecto metodológico, ¿no? Creo que así es, siempre escucharle es un acierto para tener en cuenta la manera en la que en esta metodología se hilan lo que cuentan las imágenes con lo que cuentan fuentes literarias, con lo que cuenta la interpretación del historiador y por supuesto pues la manera tan rica como se une toda la narración para comprender esto de la fotografía en un momento tan interesante y pues que da para tanto debate. Lo es la presencia de la United Fruit Company en el Caribe colombiano. Vamos a las preguntas, que bueno, pues creo que quedan pocos. Entendemos que el clima en Santa Marta no permitió mayor conectividad hoy, pero para quienes quedan, pues también aplausos, ¿no? Y vamos al momento en el cual quienes quedan pues pueden formular preguntas o hacer comentarios sobre la conferencia que acabamos de escuchar por parte del doctor Adriano Guerra. Bueno, adelante al auditorio virtual, abierta la palestra para preguntas o comentarios. Bueno, la directora de la maestría en patrimonio de la Universidad del Atlántico levantó la manita. Sé que ella está sin voz, sé que está disfónica. Seguramente apuntó algo en el chat de la videollamada. No sé si lo quiere leer, profe Adriano. Es un comentario de la profesora Claudia. Dice: excelente recorrido en el diseño arquitectónico de las casas de los trabajadores y empresarios de la United Fruit Company. Tengo un estudiante con la tesis de pregrado quien está haciendo estudio y levantamiento de las casas. Bueno, estaré atento, profesora Claudia, a cederle, ¿no?, el link, el repositorio donde están colgados todas estas fotografías para que pueda no solo comparar con lo que está actualmente, sino con todos esos vestigios fotográficos que también la United Fruit Company dejó y que hoy están disponibles en diversos repositorios. Bueno, aquí en la sala de la asistencia veo que se quedó la doctora Maristela Verástegui también. Está conectada y también veo que está conectada un Rita, ¿sí? No sé si es Rita Gómez. Bueno, doctora Maristela, adelante. No, pues comentar que impresionante para mí como bogotana, que siempre, claro, crecí con esa imagen bogotana de la costa que hasta que no viajé a ella no me cambió, pero aún así, o sea, son imágenes que son impresionantes porque nunca había visto imágenes tan cotidianas de
de la vida diaria, de esa época en particular, de esa, uno siempre oye las bananeras, la parte dura, la parte que trascendió a la historia, pues, pero nunca la parte visual, la parte cotidiana. También un poco la parte industrial en cuanto al manejo y a las estructuras, ¿no? El comisariato, por ejemplo, me parece impresionante, ¿no? La imagen del comisariato, que es de pronto también en parte un vestigio de unas épocas más complicadas de la industrialización, ¿no? Donde las compañías aprovechaban para hacer negocio vendiéndole a la gente los mismos víveres y de allí básicamente recuperando salarios. Pero verla, digamos, ver las imágenes del lugar, ¿no? Y de cierto modo cómo trajeron productos que seguramente hasta ese momento pues no hubieran llegado a esos entornos, ¿no? Increíble, espero con muchas ansias ver su archivo digital de imágenes porque la verdad que no es mi tema en el cual tengo ningún tipo de conocimiento y aprenderé muchísimo solamente de ver ese archivo de imágenes tan hermosas. Bueno, muchas gracias, profesora Maristela, por sus comentarios. Y claro que sí, yo les estaré cediendo ya el link in situ donde está este repositorio también para que ustedes le den uso. Y bueno, ya, la profe Claudia le está haciendo señas por la cámara, igual está sin voz, ¿eh? Entonces, Ya la veo, ya la veo. Igual saludos para ella. bueno, de los que están en la sala virtual, bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o quiera hacer un comentario sobre esta magnífica conferencia que hemos escuchado. Rita, doctor Adriano, Rita fue la conferencista que nos brindó también desde España una conferencia sobre feminismo hoy en la tarde y le está enviando un mensaje también por el chat. Sí, dice la profesora Rita, excelente conferencia, una puesta en valor magnífica de la fotografía como fuente historiográfica. Muchas gracias también por sus palabras, profesora Rita. Además, el valor de esas palabras es que en este momento, profe, ya son las 12:30 de la noche. Entonces, Sí, se ha quedado hasta las 12:30 para escucharlo. entiendo, entiendo. Ah, Luis Vázquez tiene la manita levantada. Buenas noches. Yo soy el estudiante de la profesora Claudia que está trabajando en el trabajo de grado con el tema de la arquitectura, específicamente en Sevilla y en Río Frío. Y bueno, de hecho en la búsqueda de fuentes y de material para el trabajo, yo también me encontré con el repositorio de la universidad que tiene todas estas fotos. Sin embargo, como el interés mío era hacia la arquitectura, muchas de las imágenes que mostró el expositor no las incluí porque mi enfoque es más arquitectónico y él hizo mucho énfasis como en lo social y en la gente y en la forma como, digamos, como se percibía y cómo se mostraba la United Fruit Company ante el mundo a través de fotografías. Pero sí tenía conocimiento de las imágenes y resulta interesante que de pronto no ve fotografías y nunca le da como, o no tiene como la idea de que la fotografía puede servir como material para hacer análisis o para hacer juicios históricos, sino que son fotos que están ahí, se acumulan y alguien las tomó y ya. Entonces también eso como que da una nueva idea de que las fotografías que yo tomé o que estoy usando pueden servir también para establecer como argumentos a nivel histórico que apoyen lo que yo estoy haciendo. Entonces, muy bueno, o sea, interesante como tener la otra visión de la fotografía como un elemento más de establecer juicios y no simplemente de mostrar una imagen, sino todo lo que hay ahí dentro y todo lo que muestra y que no se ve a simple vista, sino se analiza y si no se estudia profundamente. Entonces, gracias. Muy bien, Luis. Espero que puedas ahí también hacer el ejercicio de incorporar
fotografías y un poco las narrativas visuales que tienen estas fotografías, que son muy útiles, ¿no? Parecen, quizás hoy en día, o no sé, no, si cuando revisen las fotografías que nosotros tomamos a diario, puedan los analistas encontrar intenciones, pero de seguro en toda la fotografía anterior, acuarelas, grabados, pinturas y toda la fotografía del principio del siglo, hay realmente una intención, ¿no? Ya después cuando, hoy en día, ¿no? Como te digo, cualquiera lanza, hunde el botón y lanza el flash, porque todo eso va quedando en una memoria y no está tan preocupado que el rollo se acabe. Pero te aseguro que hace más o menos 80 años, quien tomaba una foto la hacía con toda la intención y tenía ya una idea conceptual de qué era lo que quería mostrar y sabía cuáles fotografías específicamente tenía que tomar para mostrar esa intención. Entonces, digamos que espero, ¿no?, que puedas incorporar ese ejercicio en lo que estás realizando. Ok, muchas gracias. Bueno, muy bien. Sí, vale, manita levantada. Rockmay, adelante. Rockmay, ya puedes participar. Sí, prende el micrófono. Bueno, no sé si de pronto va a usar el chat, porque pareciera es que por conectividad parece que no le funciona el micrófono. Ah, sí, precisamente ahí apuntó que... Profe Adriano, si quiere proceda a leer ahí lo que apuntó Rockmay en el chat. Sí, estoy pendiente, pero aún no ha aparecido la pregunta. Ok, bueno, mientras aparece la pregunta de nuestro estudiante, nuestro asistente al CICAT 4, voy a ir realizando los apuntes para marcar aquí la videollamada como parte de la agenda del 03 de noviembre. Bueno, aquí en Bogotá también está lloviendo, ha llovido bastante toda la tarde. Tenemos también una temperatura muy bogotana hoy, yo creo que estamos sobre los 10 grados centígrados, que es lo normal aquí. Ha sido un día maravilloso, ha sido un cartel de conferencias y ponencias de alto nivel que corresponden, por supuesto, a lo que se esperaba en el ensamble de este evento internacional. Y la jornada de hoy ha sido rematada con una conferencia excepcional. Bueno, doctor Adriano, pues mientras aparece el texto de Rockmay, ya esperamos también que usted esté incluido en la versión 5, que como lo hemos venido comunicando en los 2 días del evento, posiblemente en un año, si no es en otra ciudad diferente a Bogotá, aquí en Colombia, posiblemente sería en otro país. Hasta ahora se ha postulado a Ecuador como una sede alternativa para el CICAT 5, el otro año, y también se ha postulado a España, por supuesto en Sevilla, en la Pablo de Olavide, donde todos tenemos lazos comunes. Todo dependerá de la fluctuación económica mundial, a ver qué sucede con el dólar, porque pues nuestro peso siempre es una moneda muy débil y de ello dependerá a dónde proyectemos el CICAT 5, pero por supuesto, doctor Adriano Guerra, lo más importante para nosotros es que usted esté allí presente en el CICAT 5 también, que de paso se ha dicho, bueno, pues nos ha acompañado desde la versión
número 3, también con unos aportes infinitamente valiosos. Ojalá que siga siendo parte de este gran colectivo de aliados que hacen posible el SIGAD 5, el 4, y que se hagan posible el SIGAD 5. En su calidad de director del programa de Historia Patrimonio, también quiero agradecerle el haber permitido que el programa de Historia y Patrimonio de la Universidad del Magdalena, desde Santa Marta, se haya convertido en un aliado esencial para estos eventos, para la producción científica de la revista Dispadis, que es por donde esperamos se publiquen las memorias de este evento en 2023, y bueno, se dé una serie de proyectos que vienen en camino, pero que se van a dar gracias a las participaciones, insisto, tan valiosas como las que usted aporta. Bueno, no sé si ya Rockmay dejó en el chat el mensaje. Sí, ya está la pregunta. Bueno, antes de decirle, claro que sí, profe, cuente conmigo. Ahí estaré nuevamente en la quinta versión. Rombay pregunta que sobre los baños portátiles, ¿no? Que por qué, si la empresa tenía algún interés sobre la salud de los empleados o si eran por los reclamos en efecto de los empleados. La respuesta son las dos, ¿no? La empresa como gestora de una manera de este capitalismo, pues había cierto interés en que sus empleados gozaran de relativa salud para ahorrar en efecto en medicinas y en enfermerías y en días que no se trabajaban, pero también de otra parte estuvo la organización, las huelgas que se hicieron y los reclamos que se hicieron por parte de los trabajadores para que ellos pudieran desarrollar su trabajo en mejores condiciones de salud. Entonces esa es un poco la respuesta, está en esas dos vías.